la maestra Claudia Rangel. Todas las dudas que ustedes tengan, por favor, si están conectándose desde Google Meet, por favor, comenten en el chat. Yo leeré las dudas al final. Y en caso de que lo estén haciendo por Facebook, igual también pueden ustedes comentar ahí en el Facebook sus dudas y las vamos a hacer al final. Para darle más agilidad a este proceso de la presentación y para no tener problemas de conexión con los de intercambio en esta conferencia, les vamos a pedir, por favor, que todo lo que quieran ustedes comentar o preguntar sea vía texto por el chat o por el Facebook, y que durante toda la conferencia, como ya dijo la maestra Rangel, mantengan sus micrófonos apagados. Si están conectados desde Google Meet, también les pedimos que desconecten además su cámara para que esto pueda darle también más agilidad a la conferencia. Y bueno, agradecemos de verdad ampliamente a la doctora Rubí Surema Peniche Setzal el haber accedido a desarrollar esta conferencia que forma parte del seminario virtual de investigación educativa que organiza el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo. Nos da mucho gusto tenerla aquí con nosotros, nos da mucho gusto que nos comparta esta investigación que ella lleva a cabo allá en Aguascalientes. Y bueno, antes de proceder a darle la palabra, antes de que nos presente su conferencia, me voy a permitir leer una semblanza de la doctora. Bueno, la doctora Rubí Peniche Setzal tiene un doctorado en investigación educativa por la Universidad de Granada, España. Actualmente es profesora investigadora en el Departamento de Educación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y en estos momentos dirige el proyecto de investigación Modelo Comprensivo de la Eficacia Escolar en Educación Media Superior en Aguascalientes. Sus líneas de investigación son eficacia escolar, gestión y liderazgo educativo y bachillerato. Funge como tutora de estudiantes de posgrado tanto a nivel maestría como doctorado y ha escrito y publicado diversos productos en revistas nacionales e internacionales. Es además responsable del Seminario Interinstitucional de Educación Superior, que es un programa de la UNAM con sede en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, sin más, pues nuevamente agradecemos a la doctora y la dejamos entonces con su conferencia que lleva por nombre Factores que afectan el rendimiento escolar en bachillerato de Aguascalientes, desde la opinión de los profesores. Gracias, doctora. Adelante. Hola, muy buenos días para el Pacífico, buenas tardes para el centro del país. Muchas gracias, Alicia. En verdad agradezco la invitación, especialmente al Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo por este tipo de eventos que nos permite compartir, y creo que esto es importantísimo en el campo científico. El día de hoy, como bien comentaron, les traigo un trabajo que forma parte de un proyecto que en breve les voy a comentar. El título se aboca a factores que afectan el rendimiento escolar en bachilleratos en Aguascalientes, visto desde la voz de los profesores, ¿sí? Y bien, vamos a comenzar. Creo que es pertinente darles como un marco sobre los antecedentes del estudio. Este estudio inicia como en el 2016, a mi incorporación a la universidad, y todo surge por el interés original de la doctora Laura Padilla, que en su inicio fue quien me incursionó, invitó y también me formó en esta perspectiva de este modelo que les platico hoy. Lo que les traigo hoy forma parte de un proyecto muy amplio. Perdón, ¿hay algún problema con el sonido? ¿Me escuchan bien? Se escucha muy bien, doctora. Muy bien.
El marco de este proyecto se aboca a un modelo comprensivo de mejora escolar en la educación media superior. Es una propuesta basada en un estudio de escuelas de alta y baja eficacia en Aguascalientes, que es un estudio con base en financiamiento federal y que está registrado de 2018 a 2021. ¿Sí? Entonces, lo que yo traigo el día de hoy son resultados de una fase específica que quiero compartirles y que creo que es pertinente para la eventualidad, para lo que estamos viviendo, especialmente en la media superior. No quiero evitar comentar que en este proyecto, a lo largo de estos años, diversos colegas a nivel nacional e internacional han participado, en especial la doctora Alicia Chaparro, que bien ha sido pues una guía, una orientación con base en su trabajo que, bueno, ha realizado de forma similar a en este modelo que les voy a compartir, pero en otro nivel educativo. Bien, creo que es pertinente una pequeña introducción. Es conveniente comentar que la educación media superior ha tenido muchos cambios, pero mucho se ha discutido en la literatura que a raíz del 2012, a través de la obligatoriedad de la educación media superior, surgen muchas de estas cuestiones que han removido, han abierto puertas, han cerrado otras y han sacudido mucho la política educativa. ¿Por qué es esto? Porque a raíz de esa determinación se dieron movimientos, reformas, programas, estrategias que han permitido ver que todo lo que ha ocurrido en este nivel educativo. Esto ha conllevado a pensar si realmente eso se está desarrollando para formar integralmente a los estudiantes. Ha sido un reto muy grande porque todo ha sido pensado en formar a estos jóvenes, en mejorar la calidad, la equidad, la pertinencia, entre otros elementos que se han considerado desde ese entonces. Pero también ha abierto muchos desafíos, ¿sí? El hacer obligatorio este nivel educativo ha hecho más retador el asunto de hacia dónde van a llegar para atender a tantos jóvenes. Y si bien se ha atendido, vamos a discutir algunas de estas cuestiones que vienen muy bien y de forma oportuna los hallazgos que les presentaré hoy. ¿Sí? Algo que siempre también se ha discutido es la cuestión de la heterogeneidad en la estructura de los programas, subsistemas de la media superior en el país. Algunas personas o algunos sectores se han atrevido a decir que la estructura misma que la conforma la hace inentendible, complicada. Y bien, bueno, pues no podemos evitar pensar que es eso, ¿no? A diferencia de otros niveles educativos, la media superior se basa no solamente en subsistemas, sino en programas curriculares diferentes, poblaciones diferentes, salidas diferentes que lo hacen más complicado. Pero ese no es el punto, sino la necesidad de atender una cuestión que pueda ayudar a formar una población que es bastante vulnerable, como son los jóvenes en esta edad específica. Este es un marco introductorio. Creo que también vale la pena mencionar algunas cifras, pues para contextualizarlos, ¿no? En la actualidad, según el recién informe que presentó el gobierno actual sobre las cifras nacionales, en la media superior tenemos poco más de 5.200.000 estudiantes, ¿sí? Entre esos está dividido entre bachillerato general, tecnológico y técnico, que son los tipos de bachillerato. Vemos que la mayor parte de la matrícula está acentuado en el bachillerato general. Ahí tenemos algunos datos de los docentes, las escuelas. Ayer hubo un seminario dentro de los eventos que el COMIE presenta y hubo una discusión y una mesa muy interesante respecto de la media superior. Ahí se comentaba que la matrícula pues estaría por arriba de los 5.700.000. Entonces puede haber esa variación. La tabla que está ahí está tomada de la fuente que ahí cito y que bueno, pues pensamos que posiblemente desde esa temporalidad pues el número ya esté variando, ¿sí? Pero bueno, nos damos cuenta de esta cantidad de población, aun cuando parezca numerosa, creo que hay cifras que todavía nos preocupan porque pues de la pérdida de estudiantes que están de secundaria a bachillerato y de bachillerato a universidad todavía es preocupante. Algo que no podemos dejar por un lado es el asunto de la
tasa de cobertura. Este es un asunto que siempre se ha discutido, sobre todo en cuestiones políticas, porque la tasa de cobertura, a fin de cuentas, describe o explica la manera en cómo se está atendiendo esta población, ¿sí? Pero bueno, hay dos tipos de tasa que siempre entran en esta discusión o diferencia. La tasa neta y la tasa bruta. En este caso, la tasa neta es de un 62% aproximadamente. Esto está tomado del último reporte de forma general que reportó el gobierno anterior a finales del sexenio y que reconocía que la tasa bruta pues ascendía a un 76%. Recuerden que la tasa neta está más representada de forma más real o vívida, como otros dicen, porque se mide a través de una población que tiene la edad adecuada, oportuna y exacta que deberían cursar esos individuos en las aulas, a diferencia de la bruta, que es la que considera a toda la población que desee o que todavía tenga esa necesidad de formarse. Entonces vemos que pues tenemos unas cifras todavía apremiantes, pero que bueno, que son necesarias de reflexionar. Bien, esa es una parte del panorama. También vale decir que el asunto del logro académico tiene que ver con la explicación de un panorama educativo. Y bueno, el asunto de los aprendizajes, los mismos reportes oficiales, los documentos, políticas reconocen que hay desigualdad y que es algo que no se puede evitar por decir. Estos son los datos de Planea 2017 en la media superior respecto de los niveles de logro y las áreas que son evaluadas, como bien sabemos. Respecto de estos datos, vemos bien de forma muy general que podemos recordar que está conformado por 4 niveles. El nivel 1 es de las competencias más elementales, más básicas que puede demostrar un estudiante de la media superior. Y el nivel 4 es el más deseado, el más completo. Se podría decir que es el estudiante que tiene las competencias más integrales, más completas que se requieren para ese nivel y para esa edad. Entonces, si vemos ahí, podemos notar que tenemos un alto porcentaje en niveles elementales, que aun cuando ciertos analistas han dicho que hay avances, sí los hay. Si los vemos, por ejemplo, en lenguaje y comunicación, podemos tener cierta comparación entre los 3 primeros niveles, pero escasamente tenemos estudiantes en el 4.º nivel o el más deseado. El panorama no es tan acertado en matemáticas, donde los resultados pues se encuentran en mayor medida en los niveles inferiores. Repito, sí hay un avance en los estudiantes, sí hay cierta comparación en otros momentos. No podemos ser tan pesimistas porque a lo largo del tiempo también la matrícula y la población va variando. Pero también, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos, creo que todavía esto sigue siendo desafiante. Repito, los mismos informes reconocen que estos aprendizajes siguen siendo bajos, desiguales e inadecuados. De igual manera, otros documentos reconocen que existe un desafío. Si estos problemas los identificamos de cierta manera y que reflejan la situación actual de los jóvenes que están en las aulas de bachillerato, esto se agrava tantito más si le añadimos variables como el nivel socioeconómico, la zona geográfica o el género. Incluso lo estamos viendo ahora con la contingencia, con la pandemia, esta situación educativa. No es lo mismo un joven en bachillerato que está tomando clases a distancia o en línea, que aun cuando tenga una computadora para compartir con sus hermanos en casa, tiene internet. Y no es lo mismo con un joven que tenga que ir a un parque cercano o alcanzar red, ¿no? O comprarse una recarga telefónica para poder comunicarse con sus profesores. No es lo mismo un joven que esté en un estado de la República donde no requiera migrar a otros que quieran irse, por ejemplo, al país vecino del norte. Y en género tampoco es lo mismo. Los últimos reportes manifiestan que los jóvenes que están en bachillerato, los jóvenes hombres tienden más a abandonar los estudios. Esto ha abierto puerta a recientes estudios, múltiples estudios igual, que en algunas hipótesis se da más por pensar en embarazos tempranos, a la pareja, necesidad de estudio, pocas expectativas, entre otras cuestiones, que eso, bueno, pues son otras líneas para investigar igualmente.
Pero bueno, también esto está ligado a cuestiones adicionales como la cobertura. Si bien al inicio les decía sobre el asunto de que la educación media se vuelve obligatoria, esto abre otros retos y desafíos. Y el gobierno, de cierta manera, ha respondido, ¿sí? Ha respondido con ampliar estas oportunidades a los estudiantes, con ampliar escuelas, abrir otras más. Pero bueno, hay que preguntarnos a qué precio. Las escuelas se han abierto en media superior, pero esto no ha sido significativo o representativo en cuestión de calidad con respecto a recursos, infraestructura, profesores. Y un ejemplo de esto son los telebachilleratos, que tenemos un ejemplo claro de estos y que el mismo gobierno y las políticas lo han reconocido. ¿Sí? Se han abierto, tenemos una gran cantidad de telebachilleratos, pero no podemos hablar de la misma manera y de forma equiparable con la calidad que ofrecen a los estudiantes. Y bueno, esta es otra línea de investigación que colegas han estado trabajando, incluso que en este estudio también estamos identificando casos particulares, pero que con el tiempo trataremos de ver el interés sobre estas vertientes. Bueno, después de este panorama, creo que podríamos hablar de muchas otras cuestiones, pero creo que el panorama que les presento puede darnos un poquito más de sensibilidad a lo que se vive en este nivel educativo y nos preguntamos, ¿de qué manera hacer frente a esta situación? O sea, aun cuando parezca que todavía es complicado y difícil, sobre todo con los actores, con los jóvenes con los que trabajamos en las aulas, nos preguntamos qué hacer, qué podemos hacer para que estos centros escolares en media superior puedan inclinarse más a una mejora. Esto nos hace un cuestionamiento diario a los que nos dedicamos al interés de este estudio. Es un cuestionamiento diario de los profesores que están ahí, de los directores, de los funcionarios públicos que se abocan a este tipo de ejercicio en este nivel educativo. Y bueno, pues nos resta también preguntarse sobre lo que hacen, por qué unos funcionan, por qué otros no. Entonces, ese es nuestro interés. A fin de cuentas, es el interés general de este proyecto, porque también nos gustaría identificar qué acciones hacen esas escuelas, por qué algunos tienen otros resultados, porque aun con esta diversidad de datos, de instituciones, de sus sistemas, hay escuelas que sí están resultando, hay escuelas que sí están reportando resultados. Entonces, ese es un interés muy, muy importante para nosotros. El hablar de fenómenos educativos o problemáticas, independientemente del nivel, puede ser estudiado de diferentes ópticas, perspectivas o escenarios. Puede ser visto desde cuestiones sociales, psicológicas, antropológicas y cuestiones más particulares como el currículo, entre otras cuestiones. Pero en nuestro caso nos interesó mucho abocarnos o inclinarnos a este tipo de fenómenos de estudio con base en el modelo de la eficacia escolar. Este movimiento o modelo surge ya hace algunas décadas. Muchos de los trabajos publicados son identificados a través de Javier Murillo, un investigador español, y también otros ingleses, estadounidenses que lo han estado trabajando, pero que es una forma más representativa de identificarlo. Creo que es importante identificar que para el proyecto y basado en este modelo, podemos pensar que una escuela, o definir, mejor dicho, una escuela eficaz es aquella que genera resultados mayormente esperables de acuerdo a su contexto y a pesar de su contexto, ¿sí? Vamos a pensar que tenemos una escuela que está en una periferia, que sus condiciones no son las óptimas o no puede ser comparado con otras escuelas y que se esperaría que con base en estas características sus resultados de desempeño, vamos a pensar en X prueba estandarizada, sea de 500 puntos, ¿no? Pero con base en este modelo se pueda medir, se puede estudiar sus resultados, su contexto y que esa escuela, de forma sorpresiva o natural, para decirlo, obtenga 650 puntos. Entonces, ese es un caso interesante que tendremos que ver por qué esa escuela obtiene esos resultados. Entonces, ese es el marco, podría decirse, es la referencia teórica por la cual nosotros nos basamos para poder estudiar este fenómeno, basado en el modelo de la eficacia escolar. Aunado a esto, diferentes autores, entre ellos Sherens, que es una fuente inmediata que tenemos, ha propuesto ciertos factores que podrían explicar la eficacia de las escuelas.
Es decir, ¿qué características podría tener una escuela que sea eficaz? ¿O qué podría carecer de esa escuela? Entre esas está la orientación al logro, las altas expectativas o las mismas expectativas del profesor. Eso hace la diferencia. El liderazgo que se presenta en una escuela, la cohesión entre el personal, el manejo del currículum, eso es muy importante, que se desea aprender, que exista un clima escolar adecuado, que exista potencialmente evaluativo el escenario, que los padres de familia estén involucrados, que exista un tiempo de aprendizaje o que se gestione muy bien el aula, que exista una instrucción estructurada, diferenciada, adaptada y que también exista una retroalimentación. Entre estos no reparan en decir que el factor más representativo entre varios es el profesor, porque a fin de cuentas es quien está al frente en las aulas, quien está en la trinchera y por supuesto es un actor clave para emitir información sobre lo que acontece en las aulas. Por lo tanto, ese es un interés principal que tenemos, sobre todo para el trabajo que aquí les presento a través de la voz y de las opiniones de los profesores, porque a fin de cuentas es el que vive y el que experimenta estas situaciones. Por todo lo ya expresado, bueno, nos cuestionamos sobre la necesidad de desarrollar estudios en media superior, los cuales no son tan abundantes como en otros niveles educativos y sí lo son apremiantes por lo que ya estuvimos revisando. Pero más bajo un modelo de la eficacia, como ya les dije, porque nos podría ayudar a, de cierta manera, a explorar, entender qué ocurre en las escuelas, considerando que tenemos una diversidad de subsistemas. Esto lo hace retador y en algunos casos complicado. Pero bueno, para cuestiones particulares de la presentación del día de hoy y considerando que les presento resultados preliminares de una etapa específica del estudio que estamos desarrollando, les presentaré resultados en relación con factores internos, es decir, factores de la escuela que podrían explicar o contribuir a un logro académico de los estudiantes en bachilleratos, visto desde la voz de los profesores. Entonces, para ir cerrando específicamente, esos son los datos que les presento hoy, considerando que esto pues abona al proyecto macro que en láminas iniciales les comenté. Les cuento tantito, la metodología del estudio, les contextualizo, está conformado por dos acercamientos. Se podría decir que es un estudio mixto. El primer acercamiento fue cuantitativo, que se hizo en la primera parte del estudio, y del año pasado para aquí estamos en la segunda parte, que es el estudio cualitativo. Entonces, les comento algunos datos. En los últimos 2 años, 3 podría ser más precisa, estuvimos trabajando para la identificación de las escuelas. No podíamos trabajar de forma interna explorando las prácticas o las situaciones de las escuelas si no identificábamos estas. Entonces, lo que hicimos es darnos a la tarea de identificar estas escuelas. ¿Y cómo lo hicimos? Para esto desarrollamos modelos jerárquicos lineales, nos basamos en la asesoría de expertos en estadística avanzada, y el insumo o los recursos sumamente relevantes fueron las pruebas del examen, los resultados, perdón, obtenidos en las pruebas del examen de las bases de 2012 al 2017, junto con sus cuestionarios de contexto en el estado de Aguascalientes. En Aguascalientes es uno de los estados, me parece que es el único a nivel nacional que administra de manera censal cada año esta prueba, y que pues tiene propósitos muy particulares el gobierno para esto. Entre esos también se emplea para el ingreso a instituciones de educación superior. Y bueno, nos dimos a la tarea de trabajar con esto, el tiempo fue bastante amplio para obtenerlo, las gestiones, toda esta parte del proceso de recolección de datos, obtención de datos que a veces a los investigadores se les presenta. Nos dimos a la tarea de limpiar las bases, seleccionar qué escuelas cumplían, cuáles no, habían bases que requerían ser identificadas con base en ciertas limpiezas, ¿sí? Después de desarrollar estos modelos jerárquicos, pudimos identificar, a fin de cuentas, 19 escuelas de alta eficacia y 23 de baja de diferentes subsistemas. Tuvimos desde
CONALEPs, telebachilleratos, CEBETIS, algunas autónomas, algunas particulares, entre otras, ¿no? Y de diferentes situaciones. De esas, les cuento, de las 19, 17 aceptaron participar y 20 de alta y 21 de baja. Esto no es tan fácil. En experiencia les comento que cuando se trabaja este tipo de proyectos y más basados en el estudio sobre la eficacia o los resultados que obtienen, no es fácil que las escuelas acepten. Afortunadamente tuvimos, a pesar de los números, bastante aceptación y un escenario propicio para continuar con el estudio. Entonces, ya que teníamos a las escuelas, lo que hicimos fue pasar a la parte cualitativa, en este caso 2 fases. La primera, lo que hicimos es que con esas 19 de alta y 17 y 21, perdón, de alta y baja respectivamente, nos acercamos a los directivos, por supuesto después de varias gestiones para ingresar permisos, entre otras cuestiones. Agendamos entrevistas a directivos de los bachilleratos identificados y en total se realizaron 43 entrevistas. Vemos ahí tantitos porque más de los casos, porque en algunos subsistemas, además del director, contaban con subdirectores que en otros subsistemas pues no tienen, ¿sí? Las entrevistas fueron bastante ricas, robustas, amplias. La guía de entrevista que se empleó se abocó a cuestiones de este contexto de la misma escuela, antecedentes, manejo de conflictos, manejo del currículo, atención a la diversidad, padres de familia, gestión con el contexto, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, se tuvo bastante información, algunos trabajos ya derivaron de esos datos y nos sirvió para hacer una nueva selección. Tuvimos sesiones numerosas y amplias con el equipo de investigación que nos permitió validar esos datos, discutir y platicar y así determinar una nueva selección. A fin de cuentas nos quedamos con 8 escuelas de alta, 8 de baja, y que esto nos permitió no solamente tener casos muy particulares que nos permitan avanzar, porque a fin de cuentas esto es información muy amplia y muy robusta para analizar, pero también nos permitió evitar falsos positivos, es decir, evitar casos que en la apariencia o en datos iniciales puedan ser lo que expresan, pero que a fin de cuentas no lo eran. Eso nos dio pie a pasar a una segunda fase, eh, que es precisamente de los datos de donde obtengo la presentación del día de hoy. Con esas 16 escuelas, pasamos a la etapa para trabajar con los profesores a través de grupos de enfoque. Un grupo de enfoque por escuela, donde a través de las sesiones con el director pudimos agendar en el tiempo que la misma escuela nos daba. Tuvimos que adecuarnos a horarios, espacios, porque debíamos de tener al menos unos 6 o 7 profesores en el grupo focal, y eso fue pues bastante largo. Los grupos focales se basaron en 4 preguntas detonadoras que fueron muy ricas para poder escuchar a los profesores. La verdad fue sumamente interesante escucharlos, donde ellos se expresen y algunos con una actitud muy propositiva y abierta para expresarse. Las preguntas fueron relacionadas a la gestión en el aula, estrategias de evaluación, estrategias de enseñanza efectivas, aquellas que sí les funcionan, aquellas no, y sobre todo aquellos factores sobre los que consideraban o le atribuían a que sus estudiantes obtengan los resultados que tienen en ese momento. Entonces, de cierta manera, esa es la explicación de forma estructurada y específicamente les reitero, los datos que aquí les presento forman parte de resultados preliminares de esta fase 2 en la que estamos trabajando con profesores. Debido a esta contingencia no hemos acabado, teníamos programado que hasta este mes de mayo tuviéramos todos los grupos focales, pero pues se nos presentó esta situación, nos hace falta 2 grupos focales, entonces pues hasta ahora no hemos encontrado la manera de cómo resolverlo por las cuestiones de gestión en grupo de los profesores, pero confiamos en que sea muy pronto. Aún así, considero que la información que tenemos es muy rica y pertinente para presentarle los datos. Y bueno, nos centramos de nuevo, puntualizamos
qué es lo que vamos a discutir el día de hoy. Entonces, los resultados que les presento aquí están abocados a factores internos, aquellos que pertenecen netamente a la escuela o que explican el comportamiento interno de la escuela y que podrían ser atribuibles o que podrían contribuir al logro académico desde la voz de los profesores. Entonces, para eso se identificaron 4 categorías generales, de cierta manera así las estamos etiquetando hasta ahorita. Insisto, todavía estamos en un proceso de análisis más profundo, pero que de cierta manera y de forma cercana podemos entenderlos así. De forma general podemos decir que tenemos estos 4. El primero es lo relacionado a los docentes, que como habíamos dicho es un factor, es un elemento fundamental y clave para lo que está ocurriendo en las aulas. La gestión escolar, vamos a ver qué tiene que ver, los espacios escolares o lo que tenga que ver con la infraestructura y los estudiantes. Entonces, las siguientes láminas van a estar divididas de la siguiente manera. Por cada factor les voy a presentar algunas conclusiones tomadas de las interpretaciones de los profesores, algunas subcategorías o subfactores y algunas viñetas o expresiones de viva voz de los profesores para que podamos entender, sensibilizarnos sobre lo que expresaron. Bien, el asunto de los profesores. Aquí se trata de determinar a través de esas etiquetas de forma generalizada los datos, pero que habría que analizar y puntualizar mucho más. Hay un trasfondo muy fuerte que habría que identificar. El primer punto es la formación docente y la actualización. Los profesores creen, consideran que mientras ellos estén preparados, actualizados, pueden reflejarlo en sus estudiantes. Aquí hay un paréntesis muy interesante porque a diferencia de otros niveles educativos, los profesores de media superior específicamente tienen una formación muy particular en su disciplina, pero no netamente en cuestiones didácticas o de formación pedagógica. Es entendible que han habido programas a lo largo de los últimos años para formarnos y actualizarnos, pero en muchos casos también se ha visto que no son tan efectivos o pertinentes como debería ser. Entonces, ellos reconocen que cuando tienen una formación continua, cuando se forman, sí se reflejan en los estudiantes. Entonces, vamos a ver qué ocurre con algunas situaciones que les traigo. De igual manera, ellos dicen que un trabajo continuo en académicas hace la diferencia. Hay escuelas que son muy puntuales para una agenda en trabajos de academia, con proyectos, productos, informes, etc. Y hay otras escuelas que reconocen que simplemente no se les da o lo hacen por cuestiones más de requisito. Entonces, esto también hace la diferencia. Y nos preguntamos por qué, porque realmente también en esas academias, en esos trabajos, que también hay que identificar cómo se deben hacer, porque no solamente son meras reuniones de trabajo, sino con mecánicas o metodologías específicas. Ellos admiten que estos trabajos, cuando están bien diseñados, les ayudan a crear estrategias, crear métodos, proyectos que los hacen en conjunto. Esto conlleva el tercer punto que tiene que ver con métodos y técnicas de enseñanza. Algunos profesores dicen que cuando son libres de implementar técnicas o estrategias, sí se ve reflejado en el estudiante, porque a veces adaptan cuestiones curriculares a las necesidades del alumno, a los estilos, a la población misma. En algunos casos, algunos profesores se basan de forma rigurosa en lo que el currículo dice. La estabilidad laboral. Este es un punto que estamos determinando como sumamente relevante en el estudio y que por ahora, como nuestros intereses están centrados en generalizar este tipo de información por el propósito particular, no nos hemos podido dirigir hacia eso, pero está en el tintero. Creo que es un asunto urgente que hay que trabajar con los profesores de media y que tiene que ver con la estabilidad o la contratación laboral. Es muy complicado este punto. La cuestión laboral de un profesor de media superior, la mayoría de los casos, o en un gran porcentaje para ser más precisa, se da a través de horas, son contrataciones de horas. Muy pocos profesores, hablo de la población general a nivel nacional, tienen tiempo completo y estas son por diferencias de instituciones donde están. Generalmente son de escuelas autónomas, de
instituciones de direcciones generales, donde su tipo de contratación o centralización se los permite, pero la mayoría están por horas. Entonces, esto explica mucho también el comportamiento, la actitud o en algunos casos el compromiso del mismo profesor, ¿sí? Vamos a ver algunas cuestiones para ahondar más. Dentro de esto hay algunas cuestiones a manera de conclusión. Los mismos profesores expresan que la manera en que ellos trabajen tiene que ver con los resultados que obtengan con los alumnos. Es decir, en sus manos está, ellos son responsables de formarlos o transformarlos o deformarlos, como algunos dicen, ¿sí? Algunos reconocen que laboran en condiciones lamentables y esto se basa más en este último punto que les decía de la tabla, en cuestiones de contratación, ¿sí? Es muy complicado. Eh, Cuando un profesor no se siente satisfecho, no solamente en cuestión económica, sino en lo demandante que es hasta físicamente para un profesor, pues tiende a rotar en contratación. Y la rotación de los profesores influye muchísimo en el desempeño de los alumnos, ¿sí? Hay escuelas que a veces en un semestre tienen 2, 3 profesores o más por asignatura. Mucho se le ha criticado a los profesores por una falta de compromiso, de identidad, pero también algunos se han atrevido a entender esta situación. Un profesor que en muchos casos, cuando no le es suficiente un sueldo en la contratación de una escuela, y si dependen netamente de la cuestión docente, tiene que conseguir o enlazarse con otras instituciones. Entonces hay profesores que a la semana se trasladan a 3, 4 escuelas. A estos de forma coloquial se les ha llamado profesores taxi. Entonces, un profesor se desgasta no solamente emocional, sino económicamente. Y posiblemente eso haga que un profesor tampoco se sienta comprometido, no porque necesariamente no quiera, sino porque las condiciones no se lo permiten. Si vamos a propósitos del trabajo que les presento, eso es bien identificado por los alumnos. Los alumnos identifican qué profesores son los que están más adaptados, más identificados con la escuela y esto, por supuesto, pues tiene una repercusión en sus desempeños. Les tengo de forma muy general, les voy a leer algunas viñetas que considero que es importante compartirles. Son tomadas tal cual de las entrevistas obtenidas con los grupos focales. Los códigos que están ahí son por cuestiones netamente técnicas, donde identificamos a los participantes, ¿sí? Uno de los profesores, perdón, dice que una buena preparación es sumamente importante, que en su escuela todos están bien preparados y eso también se debe a la calidad. Esta es una escuela de alta eficacia. Hay una segunda viñeta, esta es una escuela de baja. Aquí dice que en su área de física y matemáticas sus programas están viejos, no abarcan la totalidad. Este es un ejemplo que les traigo. Hay algunas escuelas de baja donde sí representan que están trabajando, pero a veces muestran cierta incongruencia entre los resultados y lo que dicen. En este caso, pues es una escuela de baja, sus resultados no son tan adecuados a lo que deberían obtener y la expresión de los profesores pues es coherente. También esta expresión es de un profesor de una escuela de baja. Dicen que la parte de la autoridad, en este caso el director, ellos consideran que el director es el que no gestiona este tipo de trabajos de academia y que esto no los hace ser homogéneos, al contrario, tienen muchas diferencias, ¿sí? Pero pues a final de cuentas consideran que pues no es su principal fuente de ingresos. Hay algunas escuelas donde, por ejemplo, en los subsistemas de profesional técnico, donde se les requiere que los profesores tengan un trabajo adicional, pues la docencia es una parte mínima de su desempeño diario. Entonces también hay que ver y revisar esa cuestión. Y para concretar la última parte o elemento que les comentaba de la tabla, un profesor de alta dice que la permanencia de los maestros es importante, no tienen rotación y esto hace que trabajen por objetivos, que se acomoden en el semestre, vayan mejorando el trabajo día a día. Es decir, hay un engrane en el trabajo. Un profesor que tiene bastante tiempo en la escuela, pues se adapta a los mecanismos, propone, puede darle continuidad a ciertas estrategias que él disponga junto con su equipo de trabajo. ¿Qué pasa con el que tiene que ver con la gestión escolar? Este es un punto relevante que no podemos dejar de ver.
y que tiene que ver con el liderazgo que el director, o en algunos casos como responsables, porque hay subsistemas o tipo de instituciones donde no hay director. También eso hay que ser muy, muy sensible a eso, que nos falta, ¿no? Hay profesores que son directores a la vez o son responsables. Entonces, de cierta manera, según estos hallazgos y también como la literatura lo marca, el liderazgo tiene que ver con esta cuestión. Y creen los profesores que esto tiene que ver mucho también con los resultados que obtengan los alumnos. El clima, el ambiente que se vive en la escuela, se vive en el aula. ¿Sí? Si un profesor está cómodo con lo que está haciendo, con un buen trato, con una buena gestión de la institución, lo refleja en sus estudiantes. Y un tercer punto que me parece también muy importante de puntualizar es la estabilidad del directivo. Parecería que no hay una relación directa con lo que acontece en el alumno en el aula, pero lo es, ¿sí? La literatura misma lo marca. Lo que hace un directivo, lo que gestiona, lo que mueve en un ambiente institucional, repercute a fin de cuentas en el aula, porque es como un engrane de elementos. Déjenme decirles que en alguna escuela donde fuimos de un subsistema particular, en, durante 1 o 2 meses que fuimos para gestionar y buscar oportunidad de entrevistas o espacios de recolección de datos, en esas ocasiones cada vez que íbamos era un director diferente. Entonces, no solamente se los digo para una cuestión de experiencia metodológica, sino el impacto que tiene esta situación, ¿no? Nos preguntamos por qué ocurre, de qué depende, quién toma esas decisiones y nos damos cuenta que tiene que ver mucho con esa heterogeneidad que les decía de la diversidad en programas, subsistemas. Eh, pero a fin de cuentas eso tiene que ver, ¿no? Podemos decir que el trabajo del director tiene un gran impacto. Este es el que apoya la claridad y la planeación. Es decir, un director debe tener las competencias y a fin de cuentas es el que determina el devenir o el caminar de una escuela. Algunas escuelas o subsistemas no cuentan con tal figura, hay algunos responsables, lo que les decía al inicio. Y también esto hay que entenderlo, ¿sí? Hay que ser sensibles. Creo que esto lo vemos venir en las políticas, estrategias o programas que se implementen. Es un nivel educativo a nivel nacional que necesita ser adaptado, contextualizado a las necesidades, ¿sí? Por supuesto, se sigue requiriendo programas de formación, que estos sean contextualizados, como les decía. Ya han habido programas, por supuesto, en los años pasados. Habría que estar muy pendientes en qué va a ocurrir, en lo que establezca la nueva escuela mexicana, en los programas que tienen que ver con el desarrollo profesional del directivo y del docente, pero específicamente en el directivo. Algunas cuestiones algunas expresiones de los profesores respecto de eso. Lo tenemos, por ejemplo, en esta es una escuela de alta, donde dice claridad en todos los procesos, tanto para profesores como para alumnos. Tiene más expresiones este profesor, pero nos pareció interesante esta línea donde dice que a fin de cuentas tienen claridad. Esta es una escuela de alta, dicen que aun cuando tienen diferencias, reconocen que sí son diferentes y en algunas cuestiones tienen discusiones entre los profesores, saben arreglarlo y que esto el profesor les da un respaldo y apoyo siempre. Aquí pone a prueba muchas habilidades y competencias de los directores. No es fácil trabajar con profesores, sobre todo de formas disciplinarias diferentes, experiencias, antigüedad, edad, género y más aquellos que se enfrentan a un reto diario de formar jóvenes, ¿sí? Y por último, este también es una expresión en la escuela de alta. Y se preguntaba el profesor, ¿cuántos años tenemos con el director? Y esta escuela decía 9 años. Entonces, este profesor dice que esa permanencia a la cabeza ayuda mucho. No les afecta bastante la rotación de directores. Perdón, les afectaba demasiado la rotación hasta que se dio ese cambio, ¿no? Entonces se integran, se conocen más, se adaptan. Y esto explica también el reflejo que hay en las aulas. Los espacios escolares, a fin de cuentas, este es un elemento muy, muy breve, pero creo que también refleja mucho lo que ocurre o lo que explica en las aulas. Este tiene que ver con la infraestructura, lo que pueda tener una escuela físicamente, los equipos, los materiales. Eh, Parecería que no hace la diferencia, pero sí, no es lo mismo enseñar química en una escuela que tiene, aun cuando sea un laboratorio modesto, lo tenga a una escuela que tenga que hacer
simuladores en YouTube o que simplemente pues solo se lo imaginen o que sea con imágenes, ¿no? Esto, a fin de cuentas, tiene una relación propia o directa con la gestión de los directores. Los profesores dicen que en muchos casos también se tiene que ver con la gestión de los directores o los responsables. Si se pide ayuda a los alcaldes, a instituciones externas, entre otras, esto tiene que ver muchísimo con lo que se puede obtener. Y los profesores que laboran en diferentes subsistemas lo declaran. Esto es muy simpático porque lo que les decía de los profesores que pueden trabajar en diferentes escuelas, nos tocaba escuchar a profesores que trabajaban en instituciones con diferente nivel de eficacia y aunque nosotros lo sabíamos y en algunos casos ellos no, nos dábamos cuenta de esa comparación. Ellos mismos lo expresaban, ¿no? La diferencia entre ese tipo de escuelas. Y tenemos dos expresiones aquí. Una escuela de baja, dice algo que se estaba comentando, es falta de equipamiento. Ellos lo consideran. Esta es la segunda y última es un profesor. Ahí, bueno, pues respetamos la expresión del profesor, manifiesta que trabaja en un CEBETIS, es una escuela que tiene buenos resultados y él reconoce que cuando se cambia de escuela y va a otra que no tiene esos mismos resultados, nota esa diferencia. Entonces, aquí también hay un trasfondo interesante porque el profesor también tiene que mimetizarse, tiene que adaptarse a, cuando entra a una escuela de alta, pues adapta las condiciones y cuando va a una escuela de baja, también lo hace. Entonces, también esa es una situación de sumo interés. Y pasamos a uno de los elementos que no podemos dejar a un lado y que también nos tiene bastante inquietos y que por ahora la falta de tiempo no nos ha permitido profundizar, pero que está dentro de nuestro gran interés de trabajar, lo que son los alumnos. Hay tres elementos muy relevantes que podemos comentar hasta ahora respecto a los alumnos. Eh, las aspiraciones que tenga un estudiante al ingresar a un bachillerato tiene que ver con el desarrollo durante su permanencia, ¿sí? El que se sienta deseoso de continuar sus estudios, el de cómo se vea más adelante, va a determinar mucho, mucho la actitud, el compromiso, la participación en las escuelas. Pero bueno, esta es como una cadenita, nos preguntamos a qué se debe. Entonces, esto tiene que ver con los antecedentes académicos, ¿sí? Quizá me meta en un terreno pantanoso y muy complicado porque se reconoce, pero muy poco se quiere hablar de esto, que la media superior es uno de los niveles educativos más desiguales y algunos se han atrevido a decir que es más discriminatorio. ¿Por qué lo digo? Todavía presentamos esa selección de las escuelas eh, que permite ingresar a los, o aceptar, mejor dicho, a los mejores estudiantes a las escuelas que tienen los mejores resultados continuamente. Y se va dando a través de un listado, ¿sí? Aquellos que vayan teniendo puntajes no tan adecuados, pues se van a ir a otras escuelas que no tengan esos resultados de manera general. Entonces, esto explica también el rendimiento de un estudiante. ¿Qué antecedentes tiene? Algunos hablan también de un capital cultural, no necesariamente ligado a un nivel socioeconómico, sino también a esa formación previa, a esos resultados previos que tenga. Entonces, los profesores también lo manifiestan. Y por supuesto, eso tiene que ver con la actitud y el compromiso. Dicen que los alumnos hacen la diferencia considerando sus competencias previas, o sea, eso hace la diferencia. En definitiva, eso se ve reflejado en la actitud, disposición, respeto de los jóvenes, ¿sí? Y lo hemos escuchado y nos ha marcado mucho como equipo de investigación. Cuando escuchamos a profesores que atienden a alumnos que tienen disposición, les ves la cara, las expresiones, a aquellos profesores en los cuales interactuamos en escenarios de baja eficacia o muy baja eficacia. Entonces, esto lo reflejan definitivamente. Y también ellos expresan que el compromiso o desgaste del profesor tiene que ver con el tipo de estudiantes que tienen. Y esto es muy fuerte, ¿sí? En algunas ocasiones nos tocó escuchar a profesores que trabajan en escuelas que presentan cierta violencia en las aulas, eh, un lenguaje soez, poco propio o nulo, y eso hace que también el profesor pues se sienta desgastado.
Y por supuesto también eso tiene que ver con el desempeño de estos estudiantes. Algunas expresiones respecto de los alumnos. Este es un profesor de una escuela de Baja. Dice, tenemos alumnos que requieren de mucho apoyo moral, personal, y creo que muchos de nosotros, creo que todos sentimos ese compromiso por el chico. Entonces, también nosotros estamos aquí para apoyarlos. No quiere decir que una escuela de Baja no se interese en atender a los estudiantes. Lo que quiero remarcar aquí es la necesidad que tienen estos jóvenes. En muchos casos, si la misma edad por la que atraviesan presentan problemas emocionales, personales, requieren de ese apoyo. Entonces, la demanda es mucho más fuerte para el profesor, ¿no? Esta es una expresión también de una escuela de Baja. Algunos maestros decían que son muy groseros, en diversas ocasiones se han presenciado conductas violentas. Esto es característico, incluso en las aulas. A veces habían comentarios de profesores que están dando su clase y de repente, sorpresivamente, habían situaciones en el aula, en el salón, en la parte final del aula o en alguna parte interna del salón, un conato de pleito físico también. Entonces eso tiene que ver con esas actitudes, ese desempeño, ese sentir también del profesor. Este es uno de los que, entre algunos más que hemos encontrado que nos han marcado, esta es una expresión de un profesor de alta eficacia y se los leo tal cual. Dice, que son nuestros alumnos que derivado de sus características son muy particulares a las de otros. ¿Por qué? Porque es el Cebetis el lugar más demandado. Entonces también el Cebetis tiene la oportunidad de tener a los mejores. En este caso, bueno, respetando los datos y respetando la objetividad, mantuvimos ahí la expresión del profesor, pero sí, esta institución en este subsistema presenta unos resultados muy buenos y los profesores lo saben. Entonces también ellos lo creen, lo aceptan y a veces también supera esa expresión, donde dicen que a los mejores tienen y ellos lo saben y por supuesto también reflejan el trato, en ese efecto que tienen para esperar que los alumnos también obtengan esos resultados. A diferencia de aquellas escuelas que sabemos que no presentan estas mismas conductas, pues posiblemente o seguramente los profesores no tengan esas mismas expectativas. Una última expresión de un profesor de escuela de alta es, lo que marca gran parte de la diferencia es el filtro de admisión. Como mencionaba Nancy, no cualquier alumno puede darse el lujo de entrar. Debe de tener un promedio y debe tener un promedio bueno. Entonces, imagínense, también ven por niveles a las escuelas. La admisión a estas escuelas también está segmentado, está marcado, ¿no? Entiendo y aclaro que aquí hay políticas que se han dado en los años, en estrategias, tiene que ver con la autonomía de ciertas instituciones, de ciertas direcciones de educación media, pero creo que es un trabajo pendiente que se tiene, ¿sí? Bueno, como les manifesté, al hacer un análisis preliminar hay algunas cuestiones en las que todavía se está trabajando, pero que vale la pena concretar, ¿sí? Hay otros elementos que valen la pena mencionar, como es la presencia y apoyo de los padres de familia. Este, este punto se está analizando, pero seguramente va a ocupar un espacio interesante para esto que se está desarrollando. La presencia y el apoyo de los padres de familia en el nivel bachillerato es sumamente primordial y tiene una influencia muy directa en el desempeño de los alumnos, ¿sí? De aquellos que están pendientes, de aquellos que participan en las actividades, marcan esa comparación o diferencia. Otro elemento que también está pendiente es el manejo del currículo. Algunas escuelas de alta manifiestan que son bastante creativos, pueden adaptar su currículo sin problema y que eso les ayuda muchísimo. Y por otro, del apoyo al estudiante, hay escuelas que incluso, ya sea que sus profesores tienen ese compromiso o esa libertad de dar clases adicionales los fines de semana, o que la escuela consigue recursos para pagarle a los profesores para que den cursos adicionales o de regularización a sus alumnos, ya sea en contenidos específicos o para presentar el examen
para el ingreso a la universidad. Entonces, esos son algunos datos que todavía queremos puntualizar, explorar un poco más, pero que de forma general les presento. Bueno, a manera de cierre, tenemos mucha información que todavía nos queda por analizar, pero creo que lo presentado nos puede dar un panorama suficiente para discutir, para ser sensibles a lo que ocurre en la media y que creo que también nos permite abrirnos a la situación que las autoridades educativas plasman, ofrecen y que nos permiten una reflexión sobre el devenir o el camino al que se dirige este nivel educativo. Es importante comentar respecto a esto que a inicios del sexenio actual, en diferentes eventos, en sitios oficiales, el doctor Juan Pablo Arroyo, que es el subsecretario de Educación Media Superior actual, presentó 6 ejes de las líneas de políticas públicas para la media superior, en las cuales se las enlisto. Un estandarte muy fuerte para el gobierno actual, independientemente del nivel educativo, es la equidad. Y para la media superior lo que se quiere trabajar como eje primordial es la calidad y la equidad. La calidad y la equidad se quiere ver como un elemento, un eje primordial para que la educación no le falte a nadie o al menos a una gran mayoría de los jóvenes. Entonces, con esto que estamos discutiendo, valdría la pena reflexionar, analizar, ver y discutir esta situación. Estoy segura que en el desarrollo del año y los siguientes, esperemos que las autoridades pertinentes pues estén diseñando estrategias que determinen esta necesidad. Otro eje son los contenidos y actividades para el aprendizaje. Esto es un reto muy fuerte porque esa heterogeneidad de los programas curriculares en la media lo requiere muchísimo. Atendiendo al marco curricular común que tanto se ha deseado y que ha estado desarrollándose en los últimos años, habría que ver la pertinencia, las adecuaciones, las estrategias propias para trabajar en esto. Es decir, que no se esté formando de forma separada a los jóvenes, sino que se esté pensando en competencias básicas basadas en contenidos y actividades de aprendizaje adecuados y contextualizados. Un tercer eje es la dignificación docente y la revalorización, de las condiciones laborales. Esto es sumamente relevante. Creo que es apremiante atender esta situación. No es solo una cuestión de justicia laboral, sino de dignificación y que nos lleva a resultados inmediatos como el compromiso de los profesores y que de esa manera se vea reflejado directamente en las aulas. Otro eje es la gobernanza en las escuelas. Este gobierno pretende que las escuelas mismas se autogestionen, tomen decisiones, que se conozcan esos procedimientos para que puedan dirigirse hacia sus propios objetivos. Se pretende invertir en infraestructura educativa. Esperemos que en verdad sí se gestionen recursos y se adapten o se redireccionen los recursos que puedan servir para esto, que se requiere muchísimo. En verdad hay escuelas que tienen prestadas instalaciones. En verdad les comparto que hay escenarios muy lamentables donde tenemos escuelas donde en un solo, se podría decir, en una pieza de aula o de construcción está la pequeña dirección de la responsable, las computadoras y una mini biblioteca. Entonces, creo que sí hay escenarios para trabajar. No hay que dejar de decir que a pesar de esas situaciones hay gente muy valiosa que se está esforzando y que se compromete en esto. Y por último está el financiamiento y los recursos, que va muy pegado con las anteriores. Hay que buscar, hay que esperar, hay que gestionar este tipo de situaciones o también demandar a las instituciones para que esto ocurra. Yo creo que los 6 ejes pueden ser muy interesantes, lo son por sí mismos, pero creo que nuestro trabajo en este escenario educativo y científico es explorar, investigar, analizar en qué medida estos son adaptados y pues abonar a estas cuestiones para que ellos entiendan, o sea, cuando digo ellos, las instancias, las dependencias, las autoridades entiendan un escenario real para que también puedan reflexionar sobre esta adaptación de políticas.
El año pasado, el secretario de Educación a nivel federal expresó lo siguiente, y se los leo tal cual. Los mexicanos de entre 15 y 18 años viven una realidad compleja y están expuestos a distintas tentaciones y prácticas que pueden impulsarlos a una vida socialmente productiva y constructiva o hacia la depresión y la vida antisocial. Me parece muy interesante ya para cierre, porque él reconoce que un joven a esa edad y sobre todo atravesando el bachillerato puede tener dos caminos. Este joven que se forme de forma integral y que vea una oportunidad de formación integral, que se vea como un ciudadano íntegro que pueda aportar a la sociedad y o que se vaya a una vida de depresión, antisocial, no constructiva. Entonces, creo que esto es relevante porque también se admite aquí que el formar jóvenes en esta edad no es fácil. Aquí hago una acotación. Creo que también en muchas de estas políticas y estrategias hemos perdido de vista esta situación. Esta edad es muy complicada de educar. Entonces tendríamos que unir fuerzas, tendríamos que establecer estrategias o propuestas que se adapten a las necesidades de los alumnos en esta edad. Y pues son jóvenes que están viviendo necesidades sociales, emocionales, de identidad, entre otras cuestiones. Entonces eso lo hace más apremiante. Tenemos un trabajo pendiente, tenemos recolección de datos de grupos focales que nos faltan y que esto podría robustecer más esta información. Tenemos información pendiente sobre la planeación en las escuelas, es otro trabajo que estamos haciendo a la par con otros colegas. Deseamos que a final de cuentas se nos permita o que tengamos un escenario propicio para desarrollar un modelo de eficacia escolar en media superior. Y ojo, este modelo no sea a la medida, sino que sea adaptado porque lo que queremos es entender esa diferencia que hay en la media superior. Por supuesto, regresar a las escuelas, a las dependencias, a los usuarios con los resultados, porque esto a fin de cuentas va a ayudar y en eso estamos como equipo de trabajo. Y como último punto, creo que nos hace falta una mayor sensibilización al ingreso de las escuelas de baja. Les comparto, esto ha sido un reto, una situación muy complicada. No es lo mismo ir a una escuela de alta eficacia donde la escuela sabe sus resultados, entonces se siente pues orgulloso de eso. Entonces una escuela de baja cuando se acude y en la mayoría de los casos también saben sus resultados, pues es un reto explicarles y solicitarles de forma, la mejor manera posible su acceso a ella. Entonces, eso es un trabajo pendiente, es una reflexión general, sobre todo de los últimos puntos, de las últimas láminas a que nos lleva aquellos que nos interesamos sobre la media. Tenemos mucho trabajo, no solamente les hablo en cuestión del proyecto, sino como escenario de estudio. Y en este proyecto lo que queremos al menos es abonar a esa cuestión, a ese mar de dificultades o retos que se viven, pero que podríamos contribuir al menos de esta manera. Los resultados que les presento hoy, como les dije al inicio, son parte de una fase más particular de todo el proyecto general, pero creo que podría ser pertinente sobre todo lo que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, por su atención se los agradezco. Muchas gracias a los que escucharon, se conectaron. Y bueno, pues gracias. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que bien interesante el trabajo que nos presentas. Y bueno, como sabes, esta transmisión, además de estarse viendo por aquí por Meet, también está transmitiéndose en Facebook. Y en Facebook ya hay dos preguntas que me voy a permitir leer. A ver, de hecho, una es una pregunta y una felicitación. Dice, hola Rubí, qué gusto escucharle. Soy Fátima Coifier del DIES Investap. Me gustaría reconocer la pertinencia de su investigación. Los estudios sobre la línea de las escuelas eficaces en educación media superior son escasos y necesarios. Mi pregunta es, cuando abordaron el tema de la gestión escolar, ¿encontraron algunos ámbitos específicos de la gestión? Por ejemplo, el liderazgo del director puede hacerse presente con los docentes, con la familia, con el personal administrativo. A lo que voy es que todo en una escuela es susceptible de gestión, pero ¿qué aspectos son fundamentales considerar en el éxito de las escuelas?
los que ustedes observaron. Y bueno, da las gracias. Bien, muchas gracias. Gracias a Fátima, a quien le mando un saludo. En la primera parte del trabajo nos abocamos a los directores y como bien menciona de forma muy acertada Fátima, la gestión puede ser muy general. En este caso lo etiquetamos haciendo alusión al trabajo del directivo. Si bien recuerdo en los resultados de forma muy general que reportamos respecto del trabajo de los directores, el estilo de liderazgo, aun cuando no manejamos una escala específica para determinarlos, nos permitió identificar que los estilos, las actitudes, la formación de los directores también determinaban la gestión misma de la escuela, entendiendo gestión como el manejo de los procesos, ¿sí? De forma específica, no nos abocamos a cuestiones internas a los profesores, pero sí a respuestas que podrían determinar desde la perspectiva del director el acontecer de la escuela. Como uno de los puntos centrales fue a qué atribuirle los resultados desde la perspectiva de la misma escuela a través del director, y es que los directores le atribuyen más los resultados a factores externos más que internos. Entonces ese es un elemento muy relevante que quiero compartirles. Generalmente las escuelas le atribuyen los resultados que obtienen a lo que ocurre fuera, ¿sí? Le atribuyen los resultados más al alcalde, al clima, al contexto mismo, más que lo que ocurre. Entonces, sí es un punto central. Quiero reconocer que en esta primera parte del proyecto nuestro acercamiento fue muy general y lo que estamos haciendo se va a abocar más a cuestiones del profesor y posteriormente a aulas. Siento que todavía tenemos mucho de material para trabajar y quizá algunos espacios que deberíamos explotar, pero por ahora es eso. Muy bien. Ok, otra pregunta también del Facebook dice, bueno, gracias por la presentación y felicidades por la ruta. Ay, perdón, creo que apagué mi micro. Ah, no, sí está prendido. No. Perdóname. Ok, perdón, repito. Entonces, gracias por la presentación y felicidades por la robusta investigación. En el análisis de eficacia, ¿cómo controlaron el efecto de la diversidad de los subsistemas, considerando la amplitud de perfiles en la educación media superior mexicana? Bien, esa fue la primera parte cuantitativa. De cierta manera, lo que hicimos fue trabajar con aquellas escuelas que respondieron a esas bases de datos, a este examen, y fue indistinto, fue con todas las escuelas de los diferentes subsistemas. Los únicos criterios que manejamos es que tuvieran respuesta de todos los años establecidos, que tuvieran al menos una generación ya dada y que la escuela aceptara posteriormente a trabajar. Esa fue la única manera que establecimos porque a fin de cuentas contaban tanto con las respuestas del examen como con su cuestionario de contexto. A fin de cuentas, lo que se cuidó es que esos datos estuvieran completos. Los modelos que se corrieron sirvieron para determinar los niveles de eficacia con diferentes criterios que pudieron ser desde los resultados de desempeño como los resultados del índice, ¿no? Entonces, de cierta manera, esos fueron los datos. No nos metimos por ahorita, incluso por ahorita sí es un reto, incluso lo tenemos en el tintero, la cuestión de los subsistemas, pero en ese momento se consideró de forma muy general. Ok, muy bien. A ver, tenemos otra pregunta y de hecho también quisiera invitar a las personas que están conectadas desde Meet, también pueden hacer sus preguntas por el chat de Meet. Dice, para los docentes, buenas tardes doctora, para los docentes aspirantes a plaza en educación media superior este año se les solicitó una constancia de dominio del idioma inglés que tiene un costo y la acreditación de un curso de habilidades docentes impartido por ANUYES con un costo de 1,250 pesos. ¿Qué opinas sobre estos requisitos? Bueno, creo que se han estado dando situaciones muy complicadas en los últimos meses. Incluso lo sé por gente cercana que está en estas mismas situaciones y de procedimientos que son no muy claros, ¿no? Desde gente que accedió a esos cursos desde que ya se habían cerrado, otros que lo consiguieron sin costo.
Entonces, no era tan claro en cuestiones procedimentales. En cuestiones más técnicas, yo creo que todavía falta establecer criterios específicos en el ingreso de los profesores. Me atrevería a decir que lo que se está haciendo son algunas adecuaciones mediáticas que no están totalmente establecidas y que habría que tener mucho cuidado. Entiendo que cuando son profesores, perdón, en ejercicio, lo que van a hacer es responder de forma inmediata a lo que el sistema pida. Y entiendo que tendrán que adaptarse a eso, lo entiendo perfectamente y tampoco les voy a decir que no se actúe de esa manera. Pero bueno, tendríamos que esperar que las autoridades establezcan un programa específico. La Subsecretaría de Educación Media Superior estableció que a través de su nueva escuela mexicana va a implementar el desarrollo de un programa general sobre la profesionalización del docente, ¿no? Creo que esto urge, creo que es necesario establecer esto, no solamente a nivel general del profesor, sino por los subsistemas. Es muy preocupante y desesperante ver que dependiendo del subsistema son las técnicas o estrategias que se implementan. Entonces, habría que esperar. De cierta manera, no parece del todo objetivo ni justo, pero bueno, son algunas situaciones que se están presentando, creo que de forma mediática. Muy bien. Ok, bueno, aquí una pregunta que tenemos en el chat de Meet. Una felicitación, un tema efectivamente muy complejo. Mi pregunta sería si desde su perspectiva, la tutoría podría atribuirse a parte del impacto de los resultados de la institución esperado en los estudiantes. Entendiendo tutoría como un programa particular de atención directa al estudiante, no lo estamos tocando, pero creo que está integrado en esas cuestiones de atención, que es un rubro que no queremos desatender y que incluso se los mostré en las últimas láminas, que ahí puede estar inmerso. Creo que la atención al estudiante es sumamente relevante y que las escuelas deberían contar con estos programas. Lamentablemente no siempre se tiene orientadores, psicólogos o personal formado para esto, pero sí podría decir, no tenemos las evidencias inmediatas suficientes, pero creo que con lo que tenemos podemos afirmar que la atención a los estudiantes, como lo veíamos en esa expresión de los profesores, tienen muchas necesidades los jóvenes, entonces requerimos eso. Indiscutiblemente esto tiene que ver con las necesidades de los subsistemas, ¿sí? No es lo mismo hablar de una escuela que tiene un personal muy completo, aquellos que solamente tienen a 3 profesores y uno de ellos es responsable. Entonces, si me preguntan, yo podría decir que sí, un programa o una estrategia de atención al estudiante, ya sea de forma específica a través de programas de tutorías o de atención generalizada, yo creo que sí podría influir. Muy bien, gracias. Otra pregunta también de aquí del MIT. Felicidades, doctora Peniche, por su investigación. Me surge una duda en cuanto a la formación docente de bachillerato. ¿Las nuevas reformas educativas mantienen los programas del Profordems? Perdón, Alicia, no escuché bien. Sí, que si las nuevas reformas educativas mantienen los programas de formación de media superior. Ah, bien. Bueno, de lo último que ha establecido el gobierno federal, manifiesta que se retomarían ciertas situaciones o programas ya dados. No se ha, no se ha promulgado el gobierno actual sobre ciertas estrategias. Lo que ha dicho es que se le dará continuidad a programas que sí reiteren o sí rescaten esa formación de los profesores. Lo que les decía hace un momento, si ustedes entran a la página del gobierno federal, sobre todo a la de la Secretaría de Educación, de Media Superior, a la Subsecretaría, perdón, menciona 2 programas. Entre ellos está el desarrollo profesional docente en la nueva escuela mexicana. Y dice el gobierno que lo que va a hacer es establecer necesidades contextualizadas del docente y hace una acotación interesante. Dice que va a abocarse a cuestiones específicas de disciplinas que requieren de atención, como aquellos que estén trabajando en cuestiones del mar, geología, entre otras cuestiones. Hay que estar muy pendientes. Yo creo que eso urge más que nada. Yo creo que algunos programas todavía están pendientes o vigentes por lo que quedó de algunas actividades del gobierno pasado, pero creo que sí es algo que apremia y que el tiempo no lo está exigiendo. Entonces,
habría que estar pendiente, hay que ver, dudo que el gobierno dé un giro totalmente diferente porque el escenario ya está dado, las necesidades son las que conocemos. Entonces, como profesores, pues no queda más, cuando digo esto no es que yo sea pesimista, sino de estar pendiente, estar activo sobre lo que el gobierno esté estableciendo y adaptarnos a esas necesidades, ¿sí? Ok, muy bien, muchas gracias. Pues parece que no tenemos más preguntas por Facebook ni aquí en el Meet, pero yo quisiera hacer una última pregunta, Rubí. ¿Cuál dirías tú, a partir de la investigación, que todo lo que nos presentas es bien interesante y bien diverso? ¿Cuáles son los factores principales de eficacia en media superior? ¿Cuáles son así como las claves, los acentos en los que se debe de poner atención en la educación media superior y que aparentemente están reportando que inciden en la eficacia? Bien, agradezco tu pregunta. Creo que esto puntualiza muchas dudas o todavía lagunas que tenemos para concretar el programa, el proyecto, y que me parece sumamente importante la cuestión que haces. Si me pides una respuesta, creo que de forma inmediata te podría decir que el asunto de los profesores y los alumnos. Creo que mucho de lo que se ha discutido en el asunto del profesorado, indiscutiblemente del nivel, es que se requiere dos escenarios propicios para el profesor. Que tenga un conocimiento disciplinar y un conocimiento pedagógico, que es algo que urge en media superior, ¿sí? No solamente queremos profesores que se actualicen en su disciplina, sino que profesores que se adapten y que se formen en cuestiones didácticas, ¿sí? Tenemos gente muy valiosa que tiene mucho conocimiento disciplinar, pero que bueno, no lo puede expresar. Entonces yo creo que ahí tiene que ver, es un factor sumamente relevante en un modelo de eficacia. Si un profesor logra transmitir, trasladar, ser un puente hacia su alumno, el conocimiento que absorba el estudiante en definitiva va a ser significativo. Y en los alumnos, este asunto que les decía, que les digo que es un terreno pantanoso, el asunto de la selección de los estudiantes habla mucho, ¿no? No tendría una respuesta inmediata porque no es fácil el decir que abramos las puertas a todos los alumnos, ¿sí? Pero yo creo que se puede trabajar en mecanismos en los que ya se deje de beneficiar, perdón, no beneficiar, sino que se deje de segmentar de esta manera a los estudiantes por ese calificativo respecto del rendimiento. Creo que ya hay que diversificar, abrir, darle la oportunidad a los estudiantes con mecanismos particulares que en este momento habría que pensarlos y discutirlos, pero que creo que eso ayudaría a cerrar esas brechas de desigualdad que seguimos presentando en la media y seguramente en el sistema educativo mexicano. Ok, pues muy bien. Pues muchas gracias, doctora. Creo que ya no hay más preguntas. Me parece que no, ya no tenemos preguntas ni en el chat de Meet ni tampoco en Facebook. De verdad, agradecemos nuevamente muchísimo el haber apoyado esta iniciativa de tener la conferencia de manera virtual. Como pudiste ver, bueno, tuvimos bastante audiencia, tanto en Facebook como en Meet. Tuvimos varias preguntas y eso nos hace ver que el tema resultó interesante y bueno, te lo agradecemos muchísimo, ¿no? Tú sabes, al final de las conferencias, bueno, acostumbramos nosotros entregar una constancia de participación, la cual te haremos llegar oportunamente a tu correo. Mira, me informan que en Facebook te siguieron 48 personas y aquí te siguieron 14, o sea, fueron más de 50 personas que vieron tu conferencia. Entonces, eso... Pues, Alicia, y queda pendiente otra pregunta en el chat para que se quede sin contestar. Es de perdóname, Natalie. sí. No, no te preocupes. Ay, perdón, sí es cierto, es que perdóname, no las vi. Ay, Rubí, discúlpame, ¿qué crees que no te vas todavía? Sí, hay varias preguntas, me disculpo, a mí me salían solamente dos. Ok, perdón. Buen día, doctora Rubí, la felicito por la ejecución de su estudio y gracias por su presentación. En algún momento mencionó que los índices de deserción de los estudiantes de género masculino es mucho mayor. Bueno, y cómo este fenómeno podría generar diversas líneas de investigación, dado que es multifactorial. En prospectiva, ¿qué factor coyuntural en el tema de la deserción tiene una mayor urgencia de ser abordado? Bien, ese elemento se los presenté porque son cifras contextuales para el estudio
Y les decía que el asunto de género, pues sí remarcaba bastante interés. Respecto a este asunto de deserción, abandono, se podría decir que en el marco de literatura se enlistan ciertos factores que ya están dados, ¿no? Como la falta de interés, capacidades cognitivas, competencias, etcétera, cuestiones. Pero si hablamos de factores que tengan que ver con este fenómeno, creo que podría yo puntualizar mucho eh, las aspiraciones que tengan los estudiantes. Creo que es sumamente importante. Sabemos que en media superior, al menos en media superior, el primer año es el momento clave en el que se da este movimiento. En el primer año de estudios se marca mucha esta diferencia de abandono. Entonces, es un escenario propicio para investigar. Las autoridades en esto han manifestado, como los decía, desde la falta de interés de los estudiantes. En estudios previos a nivel nacional e internacional se ha expresado que es la falta de clic o de interés que tiene el alumno con el profesor, o sea, no le encuentran un interés a la media superior, no le ven atractiva las clases. Ojo, no estoy generalizando, estoy hablando o citando elementos muy generales de lo que se ha mencionado. Entonces, creo que uno de los factores interesantes o más relevantes es atender a la atención del estudiante, que el estudiante le vea esa utilidad de formarse en ese nivel educativo, que ellos interioricen, que acepten y que se vislumbren después de terminar esta educación. Muy bien. Pues parece ser que ahora sí ya agotamos las preguntas. Déjame ver, déjame recorrer. Sí, creo que sí. Bueno, pues entonces nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias por tu participación. Esperemos que próximamente podamos consolidar esa estancia en el instituto que quedó pendiente por esta pandemia. Pero de momento, pues gracias por esta oportunidad por habernos compartido tu investigación. Y bueno, pues si no hay más dudas, más comentarios, pues sería todo. Te haremos llegar vía correo electrónico la constancia correspondiente que el instituto emite en agradecimiento a esta participación en el seminario de investigación educativa que organiza el instituto. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos, al instituto, a la invitación y a los que estuvieron presentes en esta presentación. Agradezco a mi equipo de investigación igual. Ok, muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.